el título, que quiere decir Jehová salva. Ese niño que nacía y que iba a nacer era Jehová salva. Y también en la profecía que habló Isaías cuando dijo, nacerá un niño y será su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. De manera que Jesús, que es Jehová salva, es Dios con nosotros. Esto es bien importante porque hay gente que no entiende el valor de que Jehová el Salvador me ha salvado y que es Dios conmigo. Hemos hablado mucho de esto, pero si Jehová está de tu parte, ¿quién podrá contra ti? Jehová está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El éxito de la vida no estriba en las posesiones que tú tengas, ni en las cosas que tú logres, ni las experiencias que hayas vivido, ni el éxito que hayas logrado en cosas terrenales. El éxito de la vida es de quién está de tu parte, quién es la persona que está de tu parte. Y nosotros hemos reconocido que es Jehová el Salvador, Emanuel, Dios está de mi parte. Ahora escuchen, hermano, el plan de Jesucristo venir a la tierra es un plan diseñado desde antes de la fundación del mundo. Estaba en la mente de Dios. O sea, Dios hizo un plan estratégico antes de la fundación del mundo para salvar al hombre. Y ese plan de salvar al hombre estaba en la persona de Jesucristo. Jehová salva. Jesús, cuando vino a la tierra y se identificó como el enviado de Dios, dijo, yo vine a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. De manera que Jesús vino a salvar. El hombre estaba perdido, el hombre estaba alejado de Dios y Jesús vino a salvar a ese hombre y unir a ese hombre con Dios. Jesús no vino a establecer un método de salvación. Jesús no vino a presentar, mira, este es el método por el cual tú te puedas salvar. Jesús vino porque Él es el medio de salvación de Dios. No te presentó un método, se presentó Él mismo. Él es el medio de salvación de Dios. En el mundo hay muchas religiones. Está el budismo, está el islam, está el hinduismo y hay muchas religiones, pero entre toda esa gama de religiones hay una religión llamada el cristianismo. Muchas religiones, pero está el cristianismo. De todas esas religiones, la religión verdadera, gente dice, ¿y cuál es la religión verdadera? El cristianismo. Bueno, ¿por qué el cristianismo es la religión verdadera? Porque el cristianismo no está basado en méritos humanos para salvación, ni en una religión, ni en un formato. Está anclado en una persona. Jesucristo. Jesús es el medio de salvación. Jesús hablando dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre, no es que nadie va al Padre, nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el medio de llegar al Padre. No es que Él es un camino, es el único camino. No es que es una verdad, es la única verdad. Y Él es el único que da vida eterna. El que quiere llegar al trono de Dios y obtener vida eterna tiene que ser a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que no es un método, Él es el medio de salvación. Pedro, hablando cuando le habló a aquellas multitudes, dijo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. De manera que si el ser humano se quiere salvar, y quiere tener relación con el Dios que nosotros predicamos, porque si hay otros dioses que ellos invocan, ese es problema de ellos. Pero al Dios que nosotros conocemos como Jehová, el Jehová que salva, si alguien quiere vivir con Dios para la eternidad y gozar la vida eterna con Dios, tiene que aceptar el único camino, Jesucristo. Pastor, ¿qué usted está diciendo? Que si alguien en este mundo no tiene a Jesucristo como su Señor y Salvador, se pierde. Porque no hay otro medio de salvación. ¿Me están entendiendo? Tú no te puedes salvar por religión. Tú no te puedes salvar por éticas. Tú no te puedes salvar por lo moral. Tú no te puedes salvar por obra. Tú no te puedes salvar por ley. Lo único que salva al ser humano es la persona de Jesucristo. No es un método, es un camino. Él es el camino.
Amén, hermano. Los métodos de salvación ya estaban establecidos. Hay gente que dice, mira, esta iglesia, mi iglesia es la que te salva. Hay cosas que a mí me preocupan. Y entre las cosas que a mí me preocupan es como en pleno siglo XX, donde hay mucha gente mucho más inteligente, más estudiosa, más brillante, más despierta. Gente que estén creyendo cosas que con la lógica nada más, tú entiendes que no pueden ser reales. ¿Cómo una religión te puede salvar a ti? Tú dices, esta religión te salva, pero ¿y por qué? ¿Cómo te salva esa religión? Si no, la religión no salva a los seres humanos. Hay otros que practican tantas cosas y se toman salva. No, el único medio de salvación se llama Jesucristo. La persona quiere ser salva, tiene que ir a Jesucristo. Los métodos existían, hermano. ¿Entonces cuál método existía? La ley. La ley era un método de salvación. Bueno, la ley te ponía 10 mandamientos. Primero 10 mandamientos. Y tú decías, wow, son 10 mandamientos, qué chévere. Pero esos eran los 10 primeros. Después había un montón de leyes y ceremonias que tú tenías que practicar para que te salvara. El problema de la ley era que si tú desobedecías un solo punto de la ley, ya quedabas culpable de la ley. Entonces, si tú honrabas a Dios sobre todas las cosas, si tú no adorabas dioses ajenos, si tú no profanabas el nombre del Señor, si tú guardabas el sábado, si tú no adulterabas, si tú pero codiciabas las cosas de tu prójimo, ya ese pecado te hacía caer todos los demás. Ahora dígame una cosa, hermano, ¿quién podía salvarse así? Esos son métodos. ¿Quién puede salvarse así? ¿Ah? ¿Quién puede salvarse con tantos métodos y enseñanzas de leyes que no pueden salvar al hombre? No porque esas leyes sean malas, es porque el hombre no tiene la capacidad para vivir la ley al pie de la letra sin ofender un punto. Nadie podría cumplir la ley. El único que cumplió la ley, ¿usted sabe quién fue? Jesucristo. O sea, Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. Y Jesús cumplió la ley al pie de la letra, no violó la ley, no pecó y cumplió la ley. Y gracias a ese cumplir la ley, la justicia de la ley nos las otorgó a nosotros que no podíamos cumplirla. ¿Vieron el asunto? Jesús no vino a abogar la ley, la vino a cumplir, pero una vez él la cumplió, ya la dio como un hecho a todo aquel que en él cree, porque sabía que tú no la podías cumplir. O sea, cuando Juan el Bautista estaba con sus discípulos y vio a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el único que quita el pecado del mundo. No hay más nada que quita el pecado. Si una persona coge a Cristo y lo echa a un lado, no importa lo bueno que es esa persona, no importa lo moral que haga, no importa las leyes que viva, no importa la ética que tenga, no importa lo moral que sea, esa persona que no acepta el medio de salvación se pierde. ¿Por qué? Porque tarde o temprano siempre peca en su vida. Pero el único que llevó todos los pecados y sufrió todos nuestros pecados, todas nuestras rebeliones y todas nuestras iniquidades y las cargó sobre de él, se llama Jesús. O sea, esta verdad es para que tú vivas enamorado de Cristo. Sinceramente, usted tiene que aprender, y yo tengo que aprender, a obedecer por fe en amor. No porque me lo exige un escrito, es porque la fe es lo que mueve la mano de Dios. Y si yo en obediencia, en fe, le sirvo al Señor, me mueve el amor para servirle. Hay gente que si no es a través de la fuerza, a través de ley, a través de ordenanza, no funcionan. Porque ellos siempre quieren hacer algo. Pero si tú le dices, Cristo lo hizo todo, pero lo vas a amar con todo tu corazón, lo vas a amar con toda tu fuerza y le vas a servir en entrega total, ya no vas a ser tú, ahora va a ser Cristo en ti. Eso no lo entienden, porque eso es por fe. Eso es un servicio por fe. Le sirvo en fe porque creo todo lo que Él dice. Y lo obedezco porque creo todo lo que dice. La obediencia ahora es por fe, hermano. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. El Señor dice en su palabra que todo lo que tú hagas lo tienes que hacer en fe. Amén. Mire lo que dice 2 Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo. El Dios santo y puro, justo, estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, reconciliando consigo al mundo. Había un mundo que se había apartado y le había dado la espalda a Dios. Ahora Dios quiere reconciliar ese mundo con Él. ¿Y tú sabes cómo lo reconcilia? En Cristo. Ese mundo va a volver a tener las paces con Dios, va a tener comunión con Dios,
va a tener la paz con Dios, va a tener la esencia del amor de Dios. ¿A través de quién? De Cristo. Dios está reconciliando al mundo con Él en Cristo. Eso no es una iniciativa tuya. Porque cuando tú vivías en pecado, a ti te gustaba el pecado. Si yo le pregunto a todos ustedes, cuando estaba en el pecado, ¿le gustaba? Todos me dicen, sí, pastor, cuando yo estaba en el pecado, me gustaba el pecado. Pero Dios, que te ama tanto, y otra cosa que Dios me ministraba hoy a mí, en mi corazón, es que Dios no te amó y a través de Cristo te amó cuando entregó a Cristo. No, Dios te amaba antes de haber entregado a Cristo. O sea, porque tú puedes pensar, Él me amó porque como entregó a su Hijo que Él tanto ama, entonces a través de su Hijo Él viene y me ama. No, Él te amó antes de que Cristo fuese entregado. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a entender ese amor divino? Ese amor maravilloso, ese amor que se entrega. Ahora, Dios está en Cristo reconciliando consigo al mundo. Por eso es que Dios, mira hermano, Dios reconcilió el cielo con la tierra. Estaban bien distantes. Lo santo y lo puro estaba en el cielo y lo inmundo y lo corrupto estaba en la tierra. Pero cuando Cristo vino, unió esos dos mundos, el cielo con la tierra. Aleluya, aleluya. El diablo tuvo un imperio por años, por siglos, hasta que vino Cristo. Hasta que vino Cristo. ¿Me están entendiendo? Entonces Dios estaba reconciliando consigo al mundo. Y mire lo que dice. Y lo puede buscar en 2 Corintios 5:19. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. O sea, Dios estaba reconciliando. ¿Cuál será de las personas aquí la más sinvergüenza cuando estaba en el mundo? Dios estaba reconciliándote a ti con Él a través de Cristo. No tomando en cuenta lo malo que tú eras. No estaba tomando en cuenta tus pecados. Pues mira, la Biblia dice que Dios no estaba tomando en cuenta esa maldad tuya y te estaba reconciliando, aún con lo malo que tú eras, a Él a través de Cristo. O sea, el que reconcilia al mundo con Él no es el hombre, es Dios. Eso es una iniciativa de Dios. Aleluya. Esta reconciliación tiene un carácter universal porque dice que estaba reconciliando al mundo con Dios. No era que estaba reconciliando 2 o 3 personas. No estaba reconciliando 2 o 3 personas. Estaba reconciliando al mundo con Dios. A todos los que estaban en el mundo. A todos los que estaban muertos en delitos y pecados. A todos. Pero solamente los que creen reciben el don del perdón y la reconciliación. Es para todo el mundo, pero no todo el mundo cree. Por eso Isaías dijo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Cuál es el anuncio? El evangelio de la gracia. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha revelado el brazo de Jehová? El brazo de Jehová es Jesucristo. ¿Quién ha creído al evangelio? ¿Sobre quién se ha manifestado Jesucristo? Dios estaba reconciliando al mundo con Él. Pero es un aspecto universal, todo el mundo, no importa lo malo que era, no importa lo perverso que era. Yo no sé por qué la gente se pierde, porque hay un medio de salvación gratuito para todo el mundo. Ese es el evangelio. El programa nuestro se va a llamar Buenas Nuevas. Eso es evangelio, buenas nuevas, buenas noticias. Las buenas noticias no es las enseñanzas éticas y morales que hay en la Biblia. Esas enseñanzas éticas y morales las tienen todas las religiones. El Islam las tiene, el budista las tiene, el hindú las tiene. Eso de que tú tienes que ser ético y moral lo tiene todo. El evangelio no es la enseñanza ética y moral. El evangelio es que Jesucristo, el Hijo de Dios, Yoshua, se manifestó. Jehová salva, Dios con nosotros, para morir en la cruz y llevar todo el pecado de la humanidad y reconciliar al mundo con Dios a través de Jesucristo. Ese es el evangelio. Bueno, tú puedes presentar un libro de éticas y moral y de obediencia y no presentes a Cristo, a ver quién se va a salvar. O sea, tú le puedes decir a la gente, mira, no adulteres, no forniques, no hurtes, no mates, no robes, no tengas ídolos, no seas hechicero. Está bien, pero ¿quién se salva por eso? Hasta que no presentas ¿qué? El medio de reconciliación. ¿Y quién es el medio de reconciliación? Cristo. Es universal para la humanidad entera. O sea, Dios estaba reconciliando el mundo con Él. La humanidad caída, la humanidad pecaminosa, la humanidad que estaba en enemistad con Dios. Y Dios estaba reconciliando al mundo con Él a través de Cristo, no tomándoles en cuenta sus pecados. Ahí es el problema de la gente, que no quieren entender.
de una vez por todas que el sacrificio de Cristo cargó con todo el pecado. La gente siempre quiere salvarse por sus propios méritos. Mientras todo le va bien y le va color de rosa, tú los ves a ellos, mira, bien erguidos, con el dedo acusador. Hasta que, en virtud de la obra de redención que hubo en Cristo, la justicia y la santidad de Dios han quedado satisfechas. O sea, Dios derramó la ira y toda la ira sobre el pecado cayó sobre Jesús. ¿De qué pecado? De tus pecados. Y Dios quedó satisfecho. Porque en Cristo las demandas de Dios se cumplieron. Amén, hermano. Ahora escuchen esto. La salvación es un don. Y esto Dios nos los otorga a través de la fe. ¿Alguien sabe lo que es un don? Un favor inmerecido, un regalo. Es bien sencillo. Si yo te regalo algo a ti y te lo doy como un regalo y después te digo, tienes que venir a la iglesia, limpiar todos los alrededores, limpiar la iglesia, limpiar la parte de arriba, limpiar la casita, pinta todo lo que haya de pintar, que ese regalo es para ti. ¿Es un regalo? Es un regalo. ¿Por qué no es un regalo? Pablo lo dijo bien claro. Si es por gracia, un regalo, favor inmerecido, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si es por obra, no puede ser por gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Y la salvación, que es lo más grande que puede disfrutar un ser humano, lo más hermoso, lo más maravilloso, lo más imponente, lo más sublime, es un don, es un don. A mí no me gustaría que me miraran así. Busquen la Biblia en Efesios 2:8, porque después van por allí y dicen, el pastor dice que es un don, pero aquí hay que fajarse para salvarnos. Ya no es don. Aquí hay que pagar un precio. Ya no es don. Aquí hay que luchar. Ya no es don. Sí, la Biblia dice que sea fiel hasta la muerte, manteniendo posición. La Biblia dice que esa salvación la guardes con temor y temblor, pero es lo que tienes. ¿Qué es lo que dice Efesios 2:8? Porque por gracia, ¿qué es gracia? Favor inmerecido, algo que tú no te mereces. Por algo que tú no te mereces, tú eres salvo. Tú eres salvo por algo que tú no te mereces. En otras palabras, tú no te lo mereces, pero Dios te salvó. Por gracia soy salvo. ¿Por medio de qué? De la fe. O sea, es un favor inmerecido y esa salvación tú la coges ¿cómo? Por fe. ¿Y qué fe? Creerle a Dios que Él te salva a través de Cristo. Bien sencillo. ¿Cómo tú obtienes la salvación? Que Cristo murió en mi lugar y que llevó mis pecados. Y por la fe yo acepto eso y lo creo. Y te voy a decir algo, a Dios se agrada por la fe, no por las obras de la ley. Es por fe que tú agradas a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se allega a Dios tiene que creer que le hay y que Él va a galardonar. En otras palabras, tú tienes que creer lo que Dios dice. Por gracia, favor inmerecido, soy salvo. No es que vas a ser salvo, es que eres salvo por gracia, favor inmerecido. Por medio de la fe, o sea, la fe es la mano que toma las promesas de Dios. ¿Y qué es lo más que dice entonces? Y esto no es de vosotros. O sea, esto que yo estoy hablando no tiene que ver nada con ustedes, no depende de ustedes. ¿Por qué no es de vosotros? Pues es un don de Dios. Hermano, eso está claro en la Biblia. Quiero decirle que lo busqué en la Biblia lineal griega para ver si el texto está originalmente traducido correctamente. ¿Y sabe qué descubrí? Que está originalmente traducido correctamente. Por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no es de vosotros, es un don de Dios. ¿Por qué es un don de Dios? Porque Dios estaba reconciliando al hombre con Él a través de su Hijo Jesucristo. ¡Wow! Recibí la salvación. Dios me dio un regalo. ¡Aleluya! ¡Qué grandioso es Dios! Y de momento viene bien contento a la iglesia. Y de momento empieza a oír las emisoras de radio. Y empieza a oír otros hermanos. Y sigue oyendo. Si quieres bendición de Dios, haz esto. Si quieres salvarte, haz esto. Si quieres lograr esto, haz esto. Pero no era un don. O sea, el don se complicó y ahora es un obrar. Muchos de ustedes todavía chocamos. Yo sé que yo no tengo problema con lo que ustedes, pero yo le estoy diciendo la verdad. Yo sé que muchos de ustedes todavía dicen, caramba, no entiendo claro esto del asunto que el pastor está hablando. Hermano, si es un don, es un don. That's all. Imagínense si es un don que dice, y esto no depende de vosotros. Y de hecho, no leí en lo que va después. No por obra, para que nadie se gloríe.
sea, no tiene que ver las obras con esto. Usted no se salva por nada que usted haga. La salvación no depende de usted. La salvación es un regalo que Dios se lo otorga a usted. ¿A través de quién? De su Hijo Jesucristo. Cuando tú sabes que el amor de Dios se ha derramado por ti en Cristo, tú vas a responder en amor. No hay mejor cosa que vivir en amor. Entonces usted puede obedecer a Dios porque se lo mandan. Haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Y usted lo puede hacer. Pero una cosa es que usted lo haga porque se diga haz esto, y otra cosa es que usted esté enamorado de Cristo y lo haga voluntariamente porque las leyes están en sus corazones. Son cosas diferentes, no las confundan. Yo quiero citarle un texto, no me puede sin este texto, porque este texto es valioso en este momento. Y yo quiero que busquemos Romanos capítulo 4. Mira, hermano, nosotros conocemos a David. David no solamente era rey, David era un profeta. O sea, la Biblia establece profecías que David dio. Y hay muchas cosas que usted la ve que David las dice, que en ese tiempo que él las dice no tienen sentido, porque son profecías para el futuro. ¿Ok? Y esto que voy a leer es una profecía de David. En Romanos capítulo 4, versículo 7 dice, mire cómo dice, el 6, voy a leer el 6, dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia, ¿cómo? Sin obras. Lo voy a leer todo para después glosar. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades ¿son qué? Perdonadas, y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a que el Señor no inculpa de pecado. Nosotros hemos leído la historia de David y esto no se aplica a David. Todo esto que David dice no se aplica, porque cuando David pecó, estaba bajo ¿qué régimen? Bajo la ley. Y la ley decía que si tú pecabas, había maldición. Por ende, cuando David pecó con Betsabé, ¿qué fue lo primero que Dios le hizo? Le quitó el hijo. Y no solamente le quitó el hijo, aquí hemos cogido la clase, le dijo, tú lo hiciste en secreto, con tus mujeres se van a acostar en público. Y tú hiciste esto, mataste al esposo de Betsabé, muchos de tus hijos van a morir por este pecado que tú cometes. Eso es ley. Eso es para el que quiera vivir la ley. O sea, esos que todavía quieren vivir la ley. La ley, si tú no obedeces, prepárate que hay fuete y qué clase de fuete hay. Pero David está diciendo algo aquí que no es compatible con la vida de él. Mire qué lindo. ¿Por qué? Porque esto es profético. Mire cómo dice el versículo 6. En el capítulo 4, versículo 6 dice, como también David habla de la bienaventuranza, qué feliz, qué alegría del hombre, qué feliz el hombre, qué alegría del hombre, qué contentura del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras. David lo que está diciendo en profecía, qué bueno el hombre que Dios lo declara justo sin haber hecho obras para ser justo. David no está hablando de él, pero usted sabe de quién estaba hablando, de los que iban a estar en la simiente de la promesa de Abraham en Cristo. Dios te atribuye justicia a ti, tú eres justo, no por obras que tú hayas hecho, diciendo, qué feliz, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Ahora, ¿por qué las iniquidades fueron perdonadas? ¿Porque tú hiciste obra? No. ¿Porque tú fuiste bueno? No. ¿Porque tú tuviste una vida ética y moral? No, aquí no está hablando de eso. Aquí lo que está diciendo es que bienaventurado aquel hombre que es un pecador y Dios lo declara justo sin él hacer obra. O bienaventurado aquellas personas que sus iniquidades fueron perdonadas. ¿Usted sabe lo que son sus iniquidades? Sus pecados. Bienaventurada la iglesia que fue esta promesa. Que cuando recibieron a Cristo como su Salvador, fueron declarados justos a través de Jesucristo y fueron perdonados sus pecados, sus iniquidades, sus rebeliones a través de la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. Usted no vive bajo ley, usted vive bajo gracia. Enseguida la gente dice, sí, porque si pecas contra Dios, Dios puede matarte tu hijo, puede matar tu familia, puede matarte esto. Tú no estás en ley.
Tú no estás en ley, tú vives bajo gracia, el favor inmerecido de Dios. Dios perdona tus pecados, no por obras tuyas, por la justicia de Cristo. El que no conoció pecado, Jesús, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Nunca más me voy a acordar de tus pecados. Bienaventurada la iglesia que sus pecados fueron cubiertos y sus iniquidades fueron perdonadas. Ese eres tú, ese soy yo en Cristo. O sea, David lo que está diciendo es bendecido el que se le han perdonado sus iniquidades y cubierto sus pecados. También está diciendo que es bendecido porque se le ha imputado una justicia que no se la merece, pero Dios se la da en Cristo. Y la base de la justificación no es la inocencia del hombre, sino la benevolencia de la gracia de Dios que nos carga a su cuenta el pecado de nosotros. No es porque nosotros hicimos algo bueno, fue porque Dios cargó nuestros pecados en la persona de Cristo. Dichoso el varón, dichosa la mujer, que Jehová no le imputa la iniquidad. A quien el Señor no inculpa de pecado. En otras palabras, al que el Señor no lo culpa porque está en pecado. ¿Por qué? Porque lo ha perdonado en Cristo. Hermano, eso yo no lo estoy inventando aquí, eso está en la palabra de Dios. David vio la gracia, el pacto de la gracia, del favor inmerecido, el evangelio de las buenas nuevas y dijo, bienaventurada esa iglesia que acepta eso. Aleluya. Ellos indagaron buscando cuándo era el tiempo que esta bendición iba a llegar. Y los profetas buscaron, y los hombres estudiosos buscaron, y los escribas buscaron, y todos buscaron. Pero se les reveló que no era para ellos. A través de Cristo hemos recibido el perdón de pecado. Jehová es nuestro Salvador. Dios está con nosotros. Escucha, iglesia, Dios está de tu parte. Y si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Voy a terminar.